¿Comenzamos? Bueno. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a ver la clase de anatomía radiológica de la columna vertebral. Mi nombre es Eric Carranza Rodríguez, yo soy residente de segundo año de la especialidad de radiología e imagen en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y mi maestro asesor es la doctora Mariana Mercado Flores. Bueno, como contenido de la clase, pues vamos a ver una breve introducción de las vértebras. Vamos a ver la anatomía normal de las vértebras típicas y atípicas a nivel cervical, torácicas, lumbares y sacras. Las articulaciones entre las mismas y asimismo de la base de cráneo, algunas variantes anatómicas y ligamentos de soporte. Muy bien. Déjenme pongo el puntero. Ok. Bueno, la columna vertebral se va a componer normalmente de 33 vértebras con variaciones anatómicas entre 32 y 35. Van a ser 7 vértebras cervicales, las cuales van a estar caracterizadas por su por su pequeño tamaño y la presencia de un orificio en las apófisis transversas. Van a ser 12 vértebras torácicas, caracterizadas por su articulación con los cartílagos costales, con los arcos costales. 5 vértebras lumbares, las cuales pues van a ser consideradas como las vértebras de soporte y van a estar caracterizadas por un gran tamaño. 5 elementos fusionados a nivel del sacro y el coxis, los 4 elementos coxígeos. La columna vertebral tiene 2 curvaturas primarias, las cuales pues son la torácica y la sacra, y estas van a estar presentes al momento del nacimiento. Y posteriormente se van a desarrollar 2 lordosis, la lordosis cervical y la lordosis lumbar, las cuales, pues como ya dijimos, conforme vamos creciendo se van a ir desarrollando. Estas 2 curvaturas son un poco más flexibles a comparación de las curvaturas primarias. Muy bien. Bueno, una vértebra típica, pues, consta de un cuerpo vertebral y de un arco vertebral posterior. Y extendiéndose a partir de cada arco vertebral, se van a extender las apófisis transversas a cada lado y una apófisis espinosa en la porción posterior. El cuerpo vertebral, pues, es la parte de soporte del peso del cuerpo y está unido a los cuerpos vertebrales adyacentes mediante los discos intervertebrales y ligamentos que vamos a ver un poquito más adelante. El tamaño de los cuerpos vertebrales va a aumentar conforme vamos descendiendo de nivel, debido a que la cantidad de peso que soportan pues es un poco mayor conforme vamos viendo cabalmente. Se compone de un anillo denso periférico y un centro esponjoso en donde se va a encontrar la médula ósea. Los agujeros vertebrales de pues todas las vértebras van a formar en conjunto el conducto vertebral, el cual va a contener y proteger a la médula espinal, y superiormente pues se van a continuar a través del agujero magno con la cavidad craneal a nivel de la cabeza. Muy bien. Bueno, el arco vertebral de cada vértebra consta de 2 pedículos, los cuales pues son pilares óseos que unen el arco vertebral con el cuerpo vertebral, y van a constar también de 2 láminas, las cuales son finas estructuras óseas que están aplanadas, que se van a extender desde cada pedículo y se van a unir en la línea media y van a formar en la zona posterior el arco vertebral. La apófisis espinosa se va a proyectar posterior e inferiormente a partir del arco vertebral. Una apófisis transversa pues se va a extender posterolateralmente desde la unión de cada pedículo, y va a tener una lámina a cada lado, y este va a ser el lugar de la articulación de las costillas a nivel de la región torácica, y también proyectándose desde la zona donde los pedículos se van a unir
a las láminas se encuentran las apófisis articulares superiores e inferiores, que se van a articular con las apófisis articulares superiores e inferiores de las vértebras adyacentes. Y bueno, entre el cuerpo vertebral y el origen de las apófisis articulares de cada pedículo va a presentar una escotadura en su superficie superior e inferior, y estas escotaduras superior e inferior van a participar en la formación de los agujeros intervertebrales, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Bueno, existen dos tipos de articulaciones principales de las vértebras, las cuales son las ínfisis entre los cuerpos vertebrales, acompañadas de ligamentos de soporte, y articulaciones sinoviales entre las apófisis articulares, las cuales son conocidas como las apófisis de las articulaciones sigapofisiarias o facetarias, y también están acompañadas por múltiples ligamentos que van a formar una sindesmosis, que vamos a ver un poquito más adelante también. Muy bien, bueno. La sínfisis de los cuerpos vertebrales adyacentes va a estar formada por una capa de cartílago hialino, o también conocida como placa cartilaginosa, en cada cuerpo vertebral, en las plataformas superior e inferior, y un disco intervertebral que se va a situar entre las mismas. El disco vertebral pues va a constar de un anillo fibroso externo, que va a estar formado por fibras de colágeno, que va a rodear al núcleo pulposo central, el cual va a tener una naturaleza gelatinosa, por lo cual en las imágenes de resonancia el centro lo vamos a observar hiperintenso, y el anillo fibroso lo vamos a ver hipointenso. Muy bien. Los discos en la región cervical y en la región lumbar son un poquito parecidos, van a estar un poquito más anchos en la porción anterior que en la porción posterior, debido a su disposición, y en la región torácica son un poquito más uniformes, son más planitos. Muy bien, y bueno, pues aquí tenemos una imagen de resonancia magnética de columna lumbar ponderada en T2, en la cual vamos a poder observar el comportamiento de los discos intervertebrales, los cuales, como ya lo dije, se va a ver hiperintenso en el centro e hipointenso en la periferia, que corresponde con el anillo fibroso. Muy bien. Los ligamentos longitudinales, bueno, pues vamos a ver que existen dos, los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Se van a encontrar en las superficies ventral y dorsal de los cuerpos vertebrales, y se van a extender a lo largo de la mayor parte de la columna vertebral. El ligamento longitudinal anterior se va a encontrar unido en la región superior a la base del cráneo, y se va a extender inferiormente hasta unirse en la superficie anterior del sacro, y a lo largo de su longitud pues se va a fusionar con los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. El ligamento longitudinal posterior se halla en la superficie posterior de los cuerpos vertebrales, y bueno, pues va a tapizar la superficie anterior del conducto vertebral. Como el ligamento longitudinal anterior, pues se va a fijar en la longitud de los cuerpos vertebrales de la misma forma, y de los discos intervertebrales, y en la parte superior, el ligamento longitudinal posterior va a conectar el cuerpo de la vértebra C2 con la cara intracraneal de la base del cráneo, y esta región se va a denominar la membrana tectórea, que también igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, esta es una imagen de resonancia de columna cervical en secuencias ponderadas en T2 en vista sagital, en la cual vamos a poder observar en la porción anterior, en la porción anterior, pues el ligamento longitudinal anterior, que se va a continuar anteriormente con la base del cráneo,
y en la región posterior estas líneas hipointensas que van a conformar la porción anterior del conducto vertebral y van a discurrir en la porción posterior de los cuerpos vertebrales. Y acá esta delgada línea hipointensa se va a continuar aquí con la base de cráneo y va a conformar la membrana tectoria. Muy bien. Además de estos dos ligamentos, pues existen otros ligamentos de soporte de la columna vertebral, las cuales pues van a formar sindesmosis. La sindesmosis es una articulación fibrosa que va a unir dos huesos separados por una distancia determinada, que va a estar unida por una lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento o una membrana fibrosa. Vamos a ver que hay 4 ligamentos, ligamentos amarillos, interespinosos, supraespinosos e intertransversos. Los ligamentos amarillos también son conocidos como ligamento flavum. Está representado aquí en el esquema con este colorcito azul. Se va a situar entre las láminas de las vértebras adyacentes y forman parte de la superficie posterior del conducto vertebral. Van a iniciar desde el borde inferior de las láminas de C1 hacia el borde superior de las láminas de C2 y va a continuar caudalmente hasta aproximadamente L5 y S1. Los ligamentos interespinosos, representados aquí en el esquema con este color verde, van a conectar a las apófisis espinosas adyacentes y se van a extender desde la base de la apófisis espinosa hasta su ápex. El ligamento supraespinoso, que está representado aquí en el esquema con el color amarillo, se va a ubicar en la punta de las apófisis espinosas y va a conectar a los extremos de las apófisis espinosas. Va a discurrir desde C7 hasta S1 y a partir de C7 hasta la protuberancia occipital externa se va a continuar, pero con el nombre de ligamento nucal. Y por último tenemos a los ligamentos intertransversos, representados aquí en este esquema con este color rojo, los cuales van a conectar las apófisis transversas en todos los niveles y bueno, pues en la resonancia magnética lo vamos a observar como estos ligamentos como líneas hipointensas. Muy bien, bueno, repasando un poquito los ligamentos que ya vimos, entonces en el color azul tenemos el ligamento longitudinal anterior que va a discurrir anterior a los cuerpos vertebrales y se va a unir con la base de cráneo. En el color un poquito más anaranjado vemos el ligamento longitudinal posterior que se va a encontrar en la porción posterior de los cuerpos vertebrales y va a constituir la parte anterior del conducto vertebral y se va a continuar en la porción superior como la lámina tectoria. En el color amarillo vemos a los ligamentos amarillos que conectan las láminas vertebrales. Acá más superiormente con el color rosa vamos a ver los ligamentos cruciformes, que lo vamos a ver un poquito más adelante en unos esquemas y en resonancia. Y con el color verde, como ya lo hemos mencionado, va a ser el ligamento supraespinoso, que a partir de C7 se va a continuar como el ligamento nucal hasta la protuberancia occipital externa. Y bueno, entre los ligamentos amarillos y el supraespinoso, pues están los interespinosos, que van a conectar a las apófisis espinosas. Muy bien, bueno, la articulación cigoapofisaria o facetaria, también conocida, es una articulación de tipo sinovial, la cual es plana y se encuentra entre las carillas articulares de las apófisis articulares superior e inferior de las vértebras adyacentes. Y bueno, pues estas articulaciones van a estar recubiertas por un cartílago hialino de aproximadamente 2 a 4 milímetros de grosor. Y van a ir cambiando de complejidad conforme vamos avanzando caudalmente. En estas dos imágenes de tomografía de columna lumbar, en vista parasagital y en cortes axiales, podemos observar la forma en que se articulan
las articulaciones sigapofisiares. Observen cómo las carillas articulares superiores se articulan con las carillas articulares inferiores de las vértebras adyacentes. Y aquí podemos verla representada un poquito mejor. Esta es una imagen en corte axial, en donde podemos observar aquí la articulación sinovial. Muy bien. Bueno, pasando ahora sí a las vértebras cervicales, vamos a ver que a las vértebras cervicales las podemos dividir en vértebras de la unión cráneo-cervical, las cuales van a estar formadas por las vértebras de C1, C2 y pues su articulación con la base del cráneo, y a las vértebras de la columna subaxial, las cuales van desde C3 hasta C7, siendo las vértebras típicas de C3 a C6, y como la vértebra C7 es una vértebra de transición, pues va a tener unas características un poco distintas a las demás. Bueno, comenzando con la vértebra S1, también es conocida como el atlas. Su principal rasgo distintivo es que pues no carece de cuerpo vertebral. Y bueno, pues el sitio donde debería estar el cuerpo vertebral está ocupado por un proceso o apófisis denominado odontoides o diente, ya que pues al momento del desarrollo el cuerpo vertebral de C1 se fusiona con el cuerpo vertebral de C2 y forma la apófisis odontoides. Esta vértebra pues tiene una forma anular y va a estar formado por dos masas laterales que van a estar interconectadas por un arco anterior y un arco posterior. En las masas laterales de C1 pues van a estar localizadas las carillas articulares, las cuales pues se van a articular superiormente con un cóndilo occipital de cada lado en la región superior, y en la región inferior se van a articular con las carillas articulares de la vértebra C2 o también denominada axis. Y bueno, acá al lado de las masas laterales podemos encontrar los agujeros transversos, los cuales van a contener las arterias vertebrales. Bien, en estas imágenes de tomografía en ventana para hueso, en cortes axiales sagital y en una vista parasagital, podemos valorar el atlas, sus masas laterales, el arco anterior, el arco posterior, el proceso transverso, los agujeros transversos y la forma en que la apófisis odontoides está ocupando el lugar donde debería estar el cuerpo vertebral. Observen cómo el arco anterior va a rodear a la apófisis odontoides y pues esta articulación va a estar estabilizada por ligamentos que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí en los cortes parasagitales, observen cómo los cóndilos occipitales del cráneo se van a articular con las carillas articulares superiores de C1 y las carillas articulares inferiores con las carillas articulares de C2. Muy bien. Bueno, la articulación entre los cóndilos occipitales de la base de cráneo y de C1 y C2 son articulaciones de tipo sinovial y van a funcionar como una articulación extensa que va a permitir un amplio rango de movimientos y van a estar rodeados por una cápsula fibrosa y ligamentos de soporte, como lo mencionamos. En esta imagen de resonancia magnética podemos observar esta línea hipointensa, la cual corresponde con la membrana atlanto-occipital anterior, la cual pues es una lámina ancha de tejido fibroso que se extiende desde el borde anterior del foramen magnum hasta el borde superior del arco anterior de C1 y se va a continuar como el ligamento longitudinal anterior. Y también podemos observar en la región posterior a la membrana atlanto-occipital posterior, la cual se va a extender desde el margen posterior del foramen magnum hasta el arco posterior
de C1. Aquí en la parte, o sea, la parte anterior, este es el agujero magno, nada más esta parte de aquí. Y está precisamente nada más delimitado por el bastion, que es la punta, y el opistion. Acá, pues nada, ya no tiene, no anda, o sea, no hay agujero magno, es decir, es la parte más ventral del cuerpo del esfenoide, del clivus. Este sería el margen anterior del agujero magno, que sería el bastion. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Pasando hacia el axis o C2, bueno, pues esta vértebra se va a caracterizar por una gran apófisis, gran apófisis en forma de diente, que ya lo habíamos mencionado, o apófisis odontoides, que se va a extender superiormente desde su cuerpo vertebral y se va a articular con el arco anterior de C1, específicamente con la porción posterior del arco anterior de C1. Bueno, pues esta vértebra, pues como ya lo dijimos, va a estar formada por la fusión de los cuerpos vertebrales de C1 y de C2. Va a contar con unos pedículos robustos, unas láminas gruesas y un proceso espinoso bífido y grande. Y bueno, pues las superficies o las carillas articulares van a ser grandes para la articulación con las masas laterales de C1. Muy bien, la articulación entre C1 y C2 está formada por 3 articulaciones sinoviales y un ligamento de soporte. La primera articulación de la cual vamos a hablar pues es la articulación atlanto-odontoidea, la cual está representada aquí con la flechita azul, en la cual va a estar compuesta en su parte anterior, que va desde la porción posterior del arco anterior de C1 y la cara anterior de la apófisis odontoides, y en su porción posterior, que va desde la cara posterior de la apófisis odontoides y la cara anterior del ligamento transverso. La segunda articulación de la cual vamos a hablar, pues es la articulación, bueno, aquí no está también marcada, pero la atlantoaxoidea, las cuales van a estar formadas por las carillas articulares de C1 y C2. Y bueno, pues el ligamento de soporte, como ya lo hemos visto, pues es el ligamento transverso, el cual pues se va a insertar en los tubérculos de la cara medial de las masas laterales de C1, y lo vamos a observar como esta línea hipointensa en la resonancia magnética. Muy bien, bueno, como ya lo habíamos mencionado, las vértebras cervicales típicas van desde C3 a C6, siendo C7 la vértebra de transición. Y bueno, pues su característica pues es que el cuerpo vertebral pues va a ser pequeño, va a ser de forma cuadrada y va a presentar una superficie cóncava y un borde inferior convexo. En las apófisis transversas pues va a contener un foramen vertebral o un foramen transverso, mejor dicho, y 2 tubérculos, uno anterior y uno posterior, que van a estar divididos por un surco, por el cual van a pasar pues las raíces nerviosas. La apófisis espinosa va a ser relativamente corta y va a ser bífida, y el agujero vertebral va a ser de forma triangular. Y bueno, característicamente en las vértebras cervicales, vamos a ver que las vértebras cervicales tienen procesos uncinados, los cuales son rebordes de los platillos vertebrales que tienen pues el centro deprimido y van a formar como una forma de silla de montar, y van a formar las articulaciones de Luschka, que vamos a ver un poquito más adelante.
Y por último, la vértebra S7, como ya lo dije, pues tiene características especiales, ya que pues es una vértebra de transición con las vértebras torácicas. Y bueno, pues esta se va a caracterizar por un proceso espinoso largo y único. Los procesos transversos también son gruesos. Y el foramen transverso es más pequeño, ya que solo contiene a la vena vertebral, recordando que las arterias vertebrales pues inician su trayecto a través del agujero transverso a partir de C6. Bueno, a nivel cervical pues existen tres tipos de articulaciones. Las articulaciones que ya vimos anteriormente, que son las facetarias y entre los discos intervertebrales, pero se agregan otras que se denominan uncovertebrales. Las articulaciones uncovertebrales son características de la región cervical y se establecen entre los procesos uncinados de los cuerpos de las vértebras cervicales. Como ya lo habíamos mencionado, el disco intervertebral a nivel cervical pues es un poquito más delgadito en la región posterior a diferencia de la región anterior. Y bueno, pues aquí observamos dos imágenes de tomografía de columna cervical en vista sagital y en coronal, en una porción un poquito más anterior. Entonces, fíjense aquí cómo los procesos uncinados se van a articular con la vértebra superior adyacente. Y bueno, pues estas en algunas ocasiones pues son lugares en los cuales se pueden formar osteofitos, los cuales pues pueden causar ahí compresión nerviosa y pueden causar sintomatología en los pacientes. Por eso son importantes valorar esas articulaciones. Bueno, los ligamentos que vamos a encontrar en la región cervical son los ligamentos, bueno, pues los que ya mencionamos, los longitudinales anteriores, los posteriores, los ligamentos amarillos, la membrana tectoria, los cuales ya vimos. Y bueno, vamos a agregar ahora a los ligamentos cruciforme, apical y los alares. Comenzando con el ligamento apical, es este que está señalado aquí con el color rojo. Este va a ser una delgado y va desde la punta de la apófisis odontoides hacia el vacío. Los ligamentos alares, que son estos dos que están representados aquí con las flechas azules, son dos bandas de tejido denso que van desde las porciones laterales de la apófisis odontoides hacia las porciones mediales de los cóndilos occipitales. Y bueno, en estas imágenes de resonancia magnética también podemos observarlos. Aquí representado con la flecha en color rojo, podemos observar al ligamento apical, que va desde la apófisis odontoides hacia el vacío. Y los ligamentos alares, que van desde las porciones laterales de la apófisis odontoides hacia los cóndilos occipitales. Muy bien. Ahora, el ligamento cruzado o cruciforme, pues está formado por dos componentes. El ligamento atlantal transverso, representado aquí por las flechas rojas. Este es el más fuerte de los dos componentes y, bueno, pues él va a estar, va desde la porción posterior de la apófisis odontoides hacia los tubérculos de las masas laterales de C1. Y el ligamento longitudinal, representado con las flechas azules, va a ir desde la porción, bueno, superiormente desde el vacío, e inferiormente se va a articular con el cuerpo de C2. Y bueno, aquí representado con las flechas azules podemos observar el ligamento transverso, el cual, como ya dijimos, pues va desde la apófisis odontoides hacia los tubérculos laterales de C1. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues la membrana tectoria va desde, bueno, va a discurrir desde el cuerpo de C2 hacia el vacío
y se va a continuar inferiormente con el ligamento longitudinal posterior. Uh-huh. Aquí. Uh-huh. Pues podemos utilizar las secuencias de T2 o las de, me parece que la de STIR también, principalmente. Uh-huh. Ok, sí, cierto. Gracias. Entonces, la evaluación de los ligamentos es súper importante, sumamente importante en los pacientes con traumatismo raquimedular. Claro que evaluamos fracturas y obviamente la médula, que es lo más importante, la médula espinal, pero también para tomar decisiones se toman mucho en cuenta los ligamentos. Entonces siempre hay que voltear a ver los ligamentos. De hecho, cuando veamos una clase o alguna clase de traumatismo raquimedular, se van a dar cuenta que a veces hay fracturas que van a ser inestables por el simple hecho de que los ligamentos estén afectados. Entonces, ligamentos con T2, los ligamentos sobre todo, obviamente el STIR, si es que están lesionados o tienen edema, pero si están viendo la unión cráneo-cervical, como ya se fijaron o están viendo ahí en los esquemas, otra vez, ¿verdad? En los esquemas, pues bien padre, o más fácil, pero al momento de estar viendo el estudio, pues es mucho más difícil. Entonces, en la técnica, por ejemplo, en General Electric, pues está también el merge, que tiene mucha, ¿cómo decirlo? Contraste sobre todo con el líquido, el hueso y los ligamentos. Si pueden hacer cortes volumétricos allá a ese nivel de la unión craneocervical, pues estaría muy completo la valoración, porque sobre todo el ligamento, obviamente los ligamentos son muy importantes, pero el ligamento prácticamente más importante o de los más importantes y para saber si es una lesión inestable es el ligamento transverso. Entonces, el ligamento transverso, pon la que tienes ahí en el axial, Eric, ajá. Tenemos que verlo completo, o sea, evaluarlo de forma completa, así como está, ver precisamente las masas laterales de ese uno, ver dónde se insertan, ver completamente el ligamento, que lo vamos a ver hipointenso, que no esté con solución de continuidad, que no esté hiperintenso en el STIR y que obviamente no haya líquido ahí adyacente al odontoide o adyacente al ligamento. Entonces es muy importante cuando ustedes estén evaluando en la columna cervical, digo, el resto de los ligamentos obviamente en la columna, pero la columna cervical, pues al menos en un traumatismo raquimedular, pues es vital, ¿verdad? O sea, ahí puede cambiar el pronóstico del paciente también. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuando con el foramen neural, bueno, pues este también lo vamos a evaluar mediante resonancia magnética. Bueno, pues el foramen neural pues va a contener las raíces nerviosas, las meninges asociadas y vasos sanguíneos. Y bueno, pues ya lo discutimos anteriormente. En estas imágenes de resonancia magnética de columna cervical ponderadas en T2, podemos apreciar cómo las raíces nerviosas salen a través de el foramen neural, como estas líneas hipointensas, a través de los agujeros intervertebrales, y aquí en su imagen a la imagen de su derecha, pues esta es una vista parasagital. Entonces quiero que observen adecuadamente
cómo salen las raíces nerviosas aquí en el centro, como estas imágenes hipointensas. ¿Verdad? Es importante valorar en la resonancia magnética que no esté comprimiendo nada aquí el foramen neural, que el disco intervertebral no se esté como insinuando aquí a este nivel, o que las articulaciones uncovertebrales no estén disminuyendo también el diámetro del mismo. Y bueno, nada más recordando que los nervios espinales en la región cervical van a salir por los agujeros de su mismo nivel hasta que llegan hasta C8, donde ya se van el de C8 va a estar entre el cuerpo vertebral de C7 y T1 y ya van a iniciar como un nivel inferior. Bueno, en la región cervical, pues la podemos estudiar por medio de radiografías también. En el paciente pues no politraumatizado, nada más es necesario solicitarle radiografías en dos posiciones, una lateral y una anteroposterior, en la cual pues vamos a valorar las estructuras óseas que ya vimos anteriormente. Muy importante que para la adecuada valoración de la columna cervical en las radiografías, pues tienen que aparecer todos los cuerpos de las vértebras cervicales. Entonces, podemos apreciar o valorar los cuerpos vertebrales, los pedículos a esta zona, los procesos articulares, superior e inferior, así como la articulación facetaria, las apófisis espinosas y, bueno, también los espacios intervertebrales. Y bueno, en la radiografía lateral, pues podemos también valorar la correcta alineación de los cuerpos vertebrales. Nos vamos a guiar por la línea vertebral anterior, la cual va a discurrir anterior a los cuerpos vertebrales, la línea longitudinal posterior, la cual va a discurrir posterior a los cuerpos vertebrales, la línea espinolaminar, que va entre las láminas, y la línea espinosa posterior, que va posterior a los procesos espinosos. Y ya en el paciente politraumatizado, si es que no tenemos acceso a una tomografía, pues también podemos solicitarle una proyección de apófisis odontoides o de boca, en la cual pues vamos a poder valorar adecuadamente el proceso odontoides y las masas laterales de C1. Ok, aquí. De acuerdo. Y bueno, como ya lo vimos a lo largo de la clase, pues la tomografía pues es el mejor estudio para la valoración de las estructuras óseas. En esta pues vamos a valorar pues si tienen trazos de fractura, lesiones líticas, lesiones blásticas, osteofitos. Vamos a poder valorar adecuadamente el cuerpo, los procesos transversos, las apófisis espinosas, los agujeros transversos y el foramen vertebral. Y pues también la adecuada alineación de los mismos. Bueno, en la resonancia magnética pues nos va a ayudar a la valoración pues de la médula, de las raíces nerviosas, los neuroforámenes, el diámetro del canal medular, las articulaciones facetarias y pues los ligamentos que ya mencionamos anteriormente. Además también de la correcta alineación de la columna vertebral y pues sus curvaturas. Y bueno, también no olvidarnos de valorar los discos intervertebrales y los cuerpos vertebrales también. Regrésate a la radiografía, por favor. Sí, doctora. A ver, de los muchachos que van a entrar o que ya entraron como pre-residentes, cuenten las vértebras de la radiografía lateral, por favor. Señálela. ¿Cuál es C1, C2, C3, C7? Por favor.
¿Cuál es tu nombre, doctor? Es Pablo. Pablo. A ver, Pablo. Aquí estaría C1, unidad C2, 3, 4, 5, 6 y 7 de las vértebras. Las últimas 6 tienen un cuerpo cuadrado y las apófisis espinosas más largas. Y estas dos están unidas y no se puede apreciar la apófisis odontoides, pero de este lado está aquí visible. Un poquito más arriba. Uy, Bueno, aquí la lateral sí se ve, ¿verdad? Acuérdate que C1 no tiene cuerpo como las demás. Es como si fuera un anillo. Este es C1. Este es C2. Aquí está la otra. Muy bien. A ver, y en la AP, pasa el apuntador al micrófono a tu compañero. ¿Cuál es tu nombre, doctor? Alfredo. Alfredo. A ver, en esa AP señala las apófisis de Luschka, la articulación de Luschka. Aquí. No, por aquí. Aquí. Ah, ¿de dónde va? Van de los O sea, ¿qué cuerpos vertebrales son los que tienen? ¿O quién tiene esos apófisis? C1 y C2. A ver, tu compañera. ¿Cuál es tu nombre, doctora? Alejandra, Alejandra. no sé de dónde van, doctora. Pero los acaba de mencionar. No sé. ¿Fanny? ¿Tú, Fanny? Anillo, doctora. Ah, ok. Ok. Bueno, pues corresponde con serían, o sea, lo que mencionaba Eric son unos rebordes de los cuerpos vertebrales que van hasta C4, doctora. ¿De dónde va? mencionó que iban de C2 a C3. No. Bueno, lo que le entendí a Eric fue que las articulaciones de Luschka se producen por los procesos uncinados de las vértebras cervicales. Entonces, lo que yo entendí así fue que va de C1 a C7. No. Y no es de lo que se entienda, es lo que es, ¿verdad? O sea, Ok. a ver, pásalo por. A ver, Moni. Si es de los procesos uncinados, es un covertebral, pero va de C3 a C7. ¿Hace qué? C7, C6, C7. Tengo entendido que es C3 a C7. No. Dime, ¿qué estoy preguntando? Sí, es articulación oncovertebral, C3, C7. Okay, puede que C7 no lo tenga, Ok. porque ya es lo que está, o sea, es la vértebra atípica. Sí. Y son las vértebras típicas. ¿Y para qué son estas? ¿Para qué son? O sea, ¿por qué C3? ¿Por qué van, o sea, aquí y en la cervical? ¿Por qué en las lumbares no hay? ¿Quién sabe? Más bien, ¿quién sí sabe? O no, ¿quién sabe?
¿O qué se les ocurre? ¿O por qué creen que nada más están en esos cuerpos? Porque es más limitada la movilidad en la columna cervical que en la columna lumbar, por ejemplo. Para dar más estabilidad precisamente a la columna, la columna cervical. Porque si la columna, imagínense que la columna cervical se pudiera mover o se moviera de la misma forma como la lumbar, pues estaríamos todos con alguna alteración medular, ¿no? Sí. O sea, ayuda a darle estabilidad para proteger a la médula. Es bien importante que sepan la anatomía porque de nada sirve que puedan saber diagnósticos, patologías y muchas cosas al estar viendo la resonancia. Si no saben la anatomía ni la descripción, no se puede entender por qué comprime, qué hace, qué no hace, qué es. ¿Sí? Gracias, doctor. Bueno, continuando con las vértebras torácicas, pues vamos a ver que las vértebras torácicas pues son 12 y estas se van a caracterizar por su articulación con las costillas. Una vértebra torácica típica pues va a presentar dos facetas parciales, las cuales se van a unir la superior y la inferior para articularse con la cabeza de su propia costilla. Y bueno, cada apófisis transversa va a tener una faceta, la cual va a articularse con el tubérculo de la costilla de su nivel. Y bueno, el cuerpo vertebral tiene en cierto modo una forma de un corazón y el agujero vertebral va a ser de forma circular. Y bueno, pues en este esquema igual podemos observar las facetas de los cuerpos vertebrales para la articulación con la costilla correspondiente y en la cara anterior de las apófisis transversas podemos observar las carillas articulares para la articulación, las articulaciones costotuberales. Aquí tenemos dos imágenes de radiografía en proyecciones antero-posterior y lateral, en donde podemos observar los cuerpos vertebrales, los pedículos. Bueno, aquí lo está tapando un poquito el puntero. Los cuales pues van a ser aquí estas imágenes radiolúcidas y redondeadas, perdón, en las porciones más laterales de los cuerpos vertebrales, las apófisis transversas y las apófisis espinosas en la línea media. En la radiografía lateral podemos valorar los neuroforámenes, y bueno, pues las plataformas vertebrales y los espacios intervertebrales. Y con la tomografía pues nos da una mejor valoración de las estructuras óseas y observen pues en esta imagen de tomografía en ventana para hueso las facetas articulares de los cuerpos vertebrales y las carillas articulares de las apófisis transversas con la costilla. Las vértebras lumbares pues van a ser 5 y van a diferenciarse de las vértebras torácicas, ya que pues no se articulan con ninguna costilla normalmente. Y bueno, pues van a tener un tamaño grande en su cuerpo vertebral. El cuerpo típico, o bueno, la morfología típica de una vértebra lumbar es que el cuerpo vertebral sea cilíndrico, el agujero vertebral es más o menos de forma triangular y los pedículos van a ser cortos y van a ser gruesos. Las apófisis transversas generalmente van a ser delgadas y alargadas, con excepción de las vértebras de L5, que son un poquito más gruesas. Las láminas van a ser cortas y la apófisis espinosa va a ser casi horizontal. En estas imágenes de radiografías anteroposterior y lateral podemos identificar los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas, las apófisis transversas, los pedículos y bueno, las láminas un poquito, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, es que aquí en la computadora casi no se ve.
Y bueno, en la radiografía lateral, pues igual podemos observar de misma forma los neuroforámenes, los pedículos y las articulaciones facetarias. Y bueno, en las articulaciones facetarias, pues las podemos estudiar de mejor manera en las proyecciones oblicuas. Y típicamente, pues esta técnica la vamos a conocer como Scotty Dog o el perro escocés. Y bueno, pues es importante esta proyección, ya que pues con esta proyección nos puede orientar hacia el diagnóstico de espondilolistesis. Y bueno, vamos a orientarnos con el dibujito del perrito. Entonces, bueno, pues la oreja va a ser el proceso articular superior, la patita anterior va a ser el proceso articular inferior, el ojo va a estar representado por el pedículo, el cuerpo va a ser la lámina, el cuello va a ser la pars interarticularis y la boca va a ser el proceso transverso. Y pues aquí podemos verlo representado pues ya en dibujito y en una representación aquí en volume rendering, ahí un poquito pues deforme, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad no es una proyección de radiografía. Lo que sí se utiliza muchísimo es la proyección lateral. Las radiografías aquí sí toman demasiada importancia para la evaluación de la columna cervical, dorsal y lumbar. Entonces, aquí es bien importante contar con radiografía. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Bueno, con el sacro, pues el sacro es un hueso único, el cual está representado por la fusión de las 5 vértebras sacras. Este va a tener una forma triangular, con el vértice dirigido en sentido inferior, y va a estar curveado en forma que pues tiene una superficie anterior cóncava y una superficie posterior convexa. Y se va a articular superiormente con la vértebra del E5 e inferiormente con el coxis. Va a presentar se articula con los huesos pélvicos, con unas facetas articulares en forma de L, y la superficie posterior del sacro pues va a contar con cuatro pares de agujeros. Bueno, son agujeros anteriores y posteriores para el paso de los ramos posteriores y anteriores de los nervios espinales de S1 a S4. El coxis, bueno, pues es un pequeño hueso triangular que se va a articular con el extremo inferior del sacro a nivel superior, y bueno, pues se va a representar por la fusión de las 3 a 4 vértebras coxígeas, y pues se caracteriza por su pequeño tamaño y la ausencia de arcos vertebrales. Por lo tanto, pues no tiene conducto vertebral. Y bueno, pasando un poquito a las variantes anatómicas, de forma no tan común, podemos observar las vértebras cervicales, las cuales tienen una frecuencia baja, más o menos como del 3%, y bueno, pues son más frecuentes las bilaterales que las unilaterales. Y bueno, pues estas se van a caracterizar, pues como su nombre lo dice, se van a articular con las vértebras cervicales. Y bueno, pues las costillas accesorias, como ya lo hemos dicho, la última costilla se articula con la 12ª vértebra torácica. Sin embargo, pueden haber vértebras accesorias que se pueden, articular con las vértebras lumbares. Aquí se puede ver en la radiografía anteroposterior, y estas dos imágenes son imágenes de volume rendering.
Y bueno, otra de las variantes anatómicas que podemos encontrar en la columna vertebral, pues es la lumbarización y la sacralización. La lumbarización, pues es de la vértebra S1, o sea, hace que se separa del cuerpo del sacro y va a tener una morfología como si fuera de columna lumbar. Y su contraparte, la sacralización, pues la vértebra del L5 va a estar fusionada o pseudoarticulada con el cuerpo, bueno, el sacro. Y bueno, vamos a ver que la sacralización tiene una clasificación, la de Castelvi, y bueno, tanto la sacralización como la lumbarización pues tienen frecuencias similares. Y bueno, por último, la clasificación de Castelvi, pues vamos a ver que tiene 4 tipos divididos en A y B. El tipo 1 pues va a tener una apófisis transversa agrandada y bueno pues y displásica, y va a dividirse si es A o B, si es unilateral o bilateral. Ya la tipo 2 pues ya tiene una pseudoarticulación con del proceso transverso con el sacro, y pues como ya lo dijimos, va a tener si es A o B, si es unilateral o bilateral. Y en el tipo 3, el proceso transverso pues va a fusionar ya completamente con el sacro y hay una lumbarización o sacralización completa. Y en el tipo 4, el tipo 2A de un lado y el tipo 3A del otro lado. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. ¿No? Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable.